que hayan podido refrescarse un poco, porque a continuación tendremos nuestro case con Jaime Muñoz. Ustedes ya lo conocen, todos lo queremos y vamos a aprender entonces un poco acerca de los conceptos de la regresión lineal. Jaime, bienvenido de vuelta. El escenario es todo tuyo. Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Voy a compartirles pantalla. Ya todos ven, todos están viendo. Te confirmo, todos estamos viendo tu pantalla. Listo, bueno, entonces muy contento de aquí nuevamente estar con ustedes y compartir con ustedes lo poquito que sé de regresión lineal. Es una de las herramientas estadísticas más bonitas en las cuales he trabajado bastante y que me apasiona mucho contarles de qué se trata a grandes rasgos. Bueno, para poder empezar, entonces vamos a dividir esta charla en tres partes. Una va a ser una área como la vez pasada de conceptos, otra parte un poco más enfocada al modelo y finalmente una serie de alertas o cosas en las que tenemos que tener cuidado para evitar tener problemas cuando aplicamos un modelo de regresión lineal o ajustamos un modelo. Bueno, lo primero vamos a empezar como la vez pasada también con un glosario de términos. Importante tener en cuenta que cuando se habla de un modelo y de la especificación de un modelo, yo lo que estoy definiendo es una forma funcional que veremos más adelante que es con unos parámetros, ¿cierto? Y aquí viene lo mismo que hablamos la vez pasada, ¿qué es un parámetro? Entonces, un parámetro es una constante. Y lo que yo hago es estimar ese valor que no puedo ver o que no conozco con un estimador. Es así como el beta gorro es el estimador del beta y el error es estimado por el residuo. Aquí es importante tener en cuenta, ya les digo dónde que no veo ahora mi cosito. No me está funcionando mi apuntador. Un momento. Listo. Entonces, el error y el residuo son dos conceptos que no son exactamente lo mismo. El error es el que está en el modelo teórico que yo planteé y yo especifiqué en un modelo y se denota por la letra epsilon, que es la que tenemos aquí. Dame un segundito porque no sé por qué no me está mostrando las cosas. Bueno, es este epsilon, que es el que me permite a mí, o el que yo especifico como el error y es teórico. Y E es el residuo. Ese residuo es el que me permite ver los errores, pero no son exactamente lo mismo, pues el residuo es lo que yo observo cuando ajusto el modelo. Por otro lado, tenemos lo que un modelo, cuando lo ajusto o lo especifico, tiene K variables y tiene K más un parámetros si yo lo estoy haciendo con el intercepto. ¿Es verdad que se puede hacer sin el intercepto? Sí, yo puedo hacer una regresión sin intercepto, pero eso tiene ciertas cosas que hay que tener cuidado y se puede complicar un poquito, pero se puede hacer. Otro punto importante, se llama regresión lineal no porque solo sirva para ajustar rectas o planos o hiperplanos, eso es un mito. El nombre de lineal viene de la linealidad en los parámetros en la forma funcional que ya les mostraré más ejemplos. Y en estadística existen dos conceptos básicos muy importantes que también veremos durante la charla, que son la significancia global y la significancia individual. Ambas se hacen con contrastes de hipótesis. La significancia global me permite ver si el modelo es significativo, mientras que la significancia individual lo que me muestra es qué variables son significativas o no y se hace de manera independiente. Bueno, entonces empecemos con ¿qué es la linealidad en los parámetros? Entonces, aquí tenemos una regresión lineal simple. Vemos que los betas son sencillos. Está el beta 0 y el beta 1. Beta 1 multiplica la X. No hay ningún beta como exponente ni dividiendo nada. Aquí tenemos una regresión lineal múltiple, lo mismo. No hay ningún beta siendo divisor o exponente o parte de una función. Lo mismo acá. Fíjense que esta última es una regresión que me añade curvatura. Tenemos una variable al cuadrado.
Aquí tenemos otra forma de regresión que también es lineal. Los betas están acompañando el coseno de x y el seno de x, eso es cierto, pero no están dentro de la función, entonces es lineal, es una función lineal en los parámetros. Y finalmente tenemos esta, que es una regresión múltiple un poco más compleja, que también es polinómica, pero tenemos también dos variables al cuadrado y una interacción, perdón. Esto se llama el principio de jerarquía. Cuando uno hace una variable, por ejemplo, aquí como en este caso, 2 que están elevadas al cuadrado, debo incluir la interacción. No siempre es significativa, algunos autores dicen que hay que dejarla, otros hay que, así no sea significativa, otros que no. En la realidad, muchas veces uno la quita porque el modelo se comporta mejor sin la interacción que con la interacción. Bueno, estos son ejemplos entonces para resumir de lo que es lineal. Ahora veamos ejemplos de algo que no es lineal, pero yo puedo linealizar. Entonces tenemos y igual a beta sub 0. Fíjense que el beta 1, ahí no es lineal porque el beta 1 es un exponente, es e a la beta 1x por e. Pero dado que yo puedo linealizarlo simplemente aplicando logaritmos. Entonces yo digo logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de beta sub 0 más beta 1x más el logaritmo natural de e. Que en última sería un modelo beta 0 asterisco beta 1x más el error. Aquí esto se hace por propiedades de los logaritmos, pero aquí hay algo muy importante. Fíjense ustedes el siguiente caso. Es muy parecido, pero el error no está multiplicando, el error es aditivo. Ese segundo caso no se puede linealizar con los logaritmos, no es linealizable. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que el logaritmo de todo esto va a ser lo que está a la derecha y lo que calculamos en la vez pasada, en el caso anterior. Simplemente porque el logaritmo de una suma no es exactamente la suma de los logaritmos. Entonces no se puede hacer esa linealización de ese modelo. Tocaría utilizar otra técnica. Ahora veamos más ejemplos de modelos que no son lineales o formas funcionales que no son lineales. Esta es una, Pareto. Fíjense que hay un beta que está como exponente y otro beta que está dividiendo. Tenemos un beta sub 0 aquí también y otro beta sub 1 dividiendo la parte, el numerador como denominador. Esto tampoco es lineal y este tampoco es lineal porque los betas están dentro de la función seno y coseno. Entonces, aquí son ejemplos de lo que no es lineal. Entonces, ahora vamos a ver más temas, más conceptos. Empecemos por un momentico por los tipos de datos que son los que más se acostumbran a trabajar en las regresiones. Hay tres tipos de datos principales: los de corte transversal, las series de tiempo y los datos de panel. El corte transversal es como si ustedes tomaran una foto en el tiempo de un conjunto de datos. Entonces tienen su variable independiente, que es esta. Vamos a ver si ahora sí me escribe, porque no me... Ahora sí. Entonces tienen su variable independiente, que es esta, perdón, dependiente, y aquí están sus x, que son sus variables independientes. Pero no hay nada, digamos, de tiempo ni nada asociado. Es una foto en el tiempo. ¿Correcto? Por otro lado tenemos las series de tiempo. Aquí les muestro una serie de tiempo sencilla, pero fíjense que la variable dependiente, ¿de qué depende? De una variable temporal. Pueden ser días, pueden ser años, pueden ser meses. Y por último tenemos una mezcla de estos dos. ¿Cómo funciona? Estos son los datos de panel. Tenemos tres cortes transversales, pero tomados en diferentes momentos en el tiempo. Entonces, hagan de cuenta que quiero hacer un estudio con 30 personas. Hago mi muestreo y se la tomo en el año pasado o en un año específico. La siguiente vez es al año siguiente, tomo el mismo grupo de personas y vuelvo y hago el estudio y tomo las observaciones, y al siguiente año vuelvo y tomo las mismas personas y hago el estudio. Eso se llaman datos de panel. Entonces son tres, en este ejemplo serían tres cortes transversales que se tomaron en tres momentos del tiempo, pero el tiempo es una variable más que se tiene que tener en cuenta dentro del modelo. Bueno, ahora pasemos a lo interesante de los modelos que yo les había hablado la vez pasada, que todo modelo tiene supuestos, o muchos modelos tienen supuestos. Entonces vamos a empezar con los supuestos que tiene un modelo de regresión lineal. El primer supuesto es que hay más observaciones que variables, es decir, tengo más datos que variables especificadas como en mi modelo
que especifiqué en mi forma funcional, en la ecuación que yo escribí para ajustar. ¿Qué pasa si no los tengo? Pues obviamente si mi cantidad de observaciones es igual a mi número de parámetros que yo especifiqué en el modelo, no voy a tener grados de libertad. Entonces, la forma como se analiza cambia radicalmente, cambia bastante, es un poquito diferente. Entonces, ese tipo de, digamos que lo que se supone es que siempre tengo más datos para poder tener grados de libertad y poder analizar si hay significancia o no global y también es importante porque si no tengo grados de libertad no puedo saber la significancia global, no puedo estimar ese aporte que hace cada variable a la significancia global del modelo. Bueno, ¿qué otro? Lo otro que supone el modelo es que, y de hecho lo garantiza la forma como se estima, es que el promedio o la media del error es cero, más correctamente es la media. Eso se denota en estadística como E de épsilon igual a cero, que significa la esperanza del error es igual a cero. Y la varianza del error es constante. Esto aquí lo podemos mirar aquí en estos dibujitos. Mira, me estoy rayando porque no veo. Listo. Entonces, si ustedes miran acá, en esta distribución normal, aquí tenemos la recta en azul, aquí tenemos un punto que es el que observé, pero puedo tener más puntos a lo largo de esta línea. Acá. Yo siempre observo, hay veces que se pueden tomar datos repetidos, eso ayuda, pero en general tengo, supongamos aquí una observación y aquí hay más datos. Entonces, lo que significa eso es que alrededor, fíjense que en cada punto donde yo estimo sobre la recta, el valor esperado de mi variable dependiente, digamos de la y, es la recta azul. Entonces, lo que me dice que la varianza sea constante es que alrededor de cada punto sobre la recta yo siempre voy a tener la misma varianza, siempre va a ser la misma distribución. Acuérdense que decíamos que el error se distribuye, tiene media cero, entonces siempre la media va a estar, perdón, el valor esperado de mi y va a estar sobre la recta. Y la varianza de cada una de estas distribuciones es la misma, que es la que hereda la y del error, o la variable dependiente lo hereda del error, y lo que queremos es que todas tengan la misma varianza. ¿Listo? Acuérdense aquí también lo que les dije antes, que lo que yo observo son los residuos, pero lo que en teoría, lo que la teoría me ratifica es que la media del error es cero y debe ser constante. Si la varianza no es constante, se tienen problemas. Ahora, el siguiente es que los errores no están correlacionados. Este supuesto es especialmente importante validarlo cuando estamos trabajando con series de tiempo o datos que tengan datos temporales. ¿Por qué? Porque si no se cumple ese supuesto, voy a tener problemas en la estimación del modelo. Eso ya lo veremos más adelante. Entonces, es muy importante validarlo. En los datos de corte transversal no tiene por qué haber autocorrelación del error. El siguiente supuesto es que se distribuye normalmente. Acuérdense la gráfica que habíamos visto antes alrededor de la recta, donde cada puntico, donde la recta está en el punto que estima la recta de regresión es la media, tiene una distribución normal. Entonces los errores se distribuyen normalmente y por eso la variable dependiente hereda la varianza del error. Este supuesto de normalidad hay que verlo con mucho cuidado. ¿En qué sentido? Si bien la teoría dice que deben ser normales los residuos, lo que es cierto es que el modelo es bastante robusto a pequeñas desviaciones de la normalidad. ¿Esto qué significa en la práctica? Yo puedo ajustar un modelo, puedo hacer pruebas de normalidad y las pruebas de normalidad me dicen que el modelo no es, perdón, que los residuos no son normales. Se estaría violando el supuesto. Sin embargo, si yo puedo de alguna manera verificar qué tanto me desvío de la normalidad o qué tanto se desvían esos residuos de la normalidad y no es mucho, no es grave y se puede continuar con el modelo sin que realmente se esté violando un supuesto de manera fuerte. Y el modelo es robusto a eso. ¿Cómo se puede saber qué tanta es la desviación? Eso lo van a ver el sábado cuando vean cómo se hacen las gráficas de Cucuploto. Ellas son las que me muestran qué tanto me desvío yo de la normalidad. No endogeneidad. Aquí es importante, les voy a explicar algo que es, voy a cambiar un momentico de pantalla, entonces les voy a
Un modelo de regresión, como lo veíamos, es y igual a beta 0 más beta 1, perdón por la letra, x1 más, por ejemplo, beta 2, x2 más el error. ¿Listo? Ese es mi modelo de regresión. Ahora, importante, en un modelo de regresión, este igual de acá va en este sentido. No debe ir en este sentido. ¿Por qué? Porque ahorita veremos más adelante que las X se consideran determinísticas. Es decir, todo esto que tengo acá no es estocástico. En realidad también es un supuesto que se puede relajar un poquito, pero lo importante es que no haya endogeneidad. ¿Qué es que no haya endogeneidad? Que mis X, estas, no estén correlacionadas con el error. Porque si están correlacionadas con el error, van a estar correlacionadas con la Y, porque la Y depende del error, por lo que ambos son las dos únicas variables estocásticas o probabilísticas, digámoslo así. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo puede pasar eso? Una opción en la que se presenta endogeneidad es, supongamos que este es mi modelo real y yo no incluí esta variable. Entonces, el modelo que yo ajusté aquí es este. Pero resulta que esa beta 2x2 sí debería ir en el modelo. Fuera que debería ir, afecta a x1, ¿cierto? Por lo tanto, lo que está pasando aquí es que en mi modelo, este error va a tener otro componente que es, y todo esto va a ser un error prima, digámoslo así. Y ese error prima, como este error es el nuevo error, digamos el error prima, que contiene el componente del error anterior, más lo que no, la variable, lo que aportaría la variable que yo no incluí, la explicación que no aporta la variable que yo no incluí. Al estar aquí incluida en el error y por ende afectar x1, x1 depende del error, entonces hay endogeneidad. Casos donde hay endogeneidad, por ejemplo, si ustedes quieren mirar algo así como un modelo en que sea demanda igual a un beta 0 más un beta 1 por la oferta más un beta 2 por el precio más un error. Resulta que este es otro caso, porque el precio también depende de la demanda, está relacionado el precio con la demanda. Entonces, esto hay endogeneidad y hay que utilizar otros métodos alternativos para poder estimar este modelo. Un ejemplo donde no hay endogeneidad es donde las variables explicativas, o sea, las X, o en algunos casos le dicen variables regresoras, que a mí no me gusta mucho, no tienen nada que ver con la Y, con la variable dependiente. Por ejemplo, en el caso, no sé, ustedes están analizando la calidad del vino. Entonces, la calidad del vino depende de ciertas características que debe tener el vino. Pero esas características en ningún momento dependen de la calidad del vino. Son las que digamos, las que afectan la calidad del vino, pero ellas en sí mismas no dependen de qué calidad tenga el vino. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces volvamos a la presentación. Eso es a lo que me refería con que no haya endogeneidad y por eso pongo ahí como una pelea. Es decir, las X no deben estar correlacionadas con el error y tampoco deben depender de la variable dependiente. Es lo mismo que lo que les mencionaba anteriormente, las variables explicativas, o sea, las X, tienen que ser independientes, no son determinísticas. Se puede relajar un poco, lo importante es que no haya correlación con el error, es decir, que no haya endogeneidad. Otra cosa importante es que mis variables explicativas pues tengan variabilidad. Si yo le meto constantes, pues no voy a poder hacer nada. Entonces, todas las variables que yo incluya en mi modelo deben tener cierta variabilidad para que me puedan explicar la variabilidad de la variable que estoy analizando, que es la variable dependiente. Este es un supuesto que es muy olvidado. La gente no lo tiene tan presente y es que en la regresión lineal, por mínimos cuadrados ordinarios, o en inglés OLS, todas las observaciones deben pesar más o menos lo mismo. ¿Qué significa esto? Entonces volvemos acá. Yo tengo una regresión, un modelo de regresión. Entonces, digamos, voy a pintar aquí mi recta. Uy,
¿cierto? Aquí tengo mi plano y aquí pasa mi recta. Y digamos que tengo estos puntos alrededor de la recta. Ahí se ve la tendencia perfecta. Ahora, ¿qué pasa? Voy a marcarlo con otro color. Si yo tengo un punto acá, llamémoslo A. Esto es un puntico, no una X, como para resaltarlo. Si yo ajusto el modelo sin ese punto, es la línea recta en color negro. Pero si yo ajusto ese punto, posiblemente me diera esto. Supongan que eso es una recta. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que ese punto A es influyente, es decir, si yo lo pongo, mi modelo cambia. Mi modelo va a ser alado por ese punto. Esos puntos no necesariamente son atípicos, pueden serlo, como también pueden no serlo. ¿Qué pasa cuando yo encuentro estos puntos influyentes? Debo analizarlos para ver si encuentro cosas en común entre ellos que me permitan llegar a verificar si he encontrado una característica que debo incluir como una variable en el modelo. Si no la encuentro, es decir, si no puedo encontrar eso, tengo que cambiar el método de estimación. Y aquí aprovecho para decirles algo muy importante de la regresión, que es diferente a, a muchos modelos en estadística. En la regresión lineal, y ojo con esto, no se eliminan observaciones por ser atípicas o por ser influyentes. El único motivo por el cual yo debo o puedo, porque, es decir, debo borrar o eliminar una observación en una regresión lineal es por razones no estadísticas. Es decir, no borro o quito de mi modelo observaciones para que el modelo me cuadre. ¿Cuándo las puedo eliminar? Ejemplo, supongamos que estamos midiendo el sensor de fotones de un telescopio, entonces estas son las observaciones normales y aquí el sensor se me dañó y no funcionó y por eso fue que me generó esa observación. Entonces, dado que es un dato corrupto, que no está, es un error de medición, que no es por una razón estadística, lo puedo quitar. Lo puedo quitar también, por ejemplo, porque la teoría me diga que ese dato no debe estar analizado. Les doy otro ejemplo que es más de lo que yo hago. En las estrellas que yo analizo, solo se deben meter en ciertos modelos unas que se llaman de modo fundamental. Entonces, cuando yo estaba haciendo el modelo, encontramos que muchas de las estrellas que eran influyentes no eran de modo fundamental. Y la teoría decía que en ese tipo de análisis solo deben ir esas estrellas. Entonces, dado que la teoría de astrofísica respaldaba el eliminar esas variables, se eliminan. Pero las que no se podían eliminar, las que no son respaldadas por la teoría, sino simplemente uno las eliminaría por razones estadísticas, es decir, para que mi modelo no tenga ese punto influyente, no se deben eliminar y toca hacer otro tipo de regresiones. Esto, más que un supuesto de la regresión, tiene que ver con la forma como se calcula. Por eso les pongo aquí este dibujito, porque ¿qué significa multicolinealidad? Entonces, multicolinealidad es que mis variables están muy, muy correlacionadas. Entonces, mi crush y yo, si yo estoy completamente correlacionado y positivo, buenísimo. Si estamos correlacionados en forma negativa, se va a romper la relación, ¿cierto? Pero aquí, ¿cuál es la idea en la regresión lineal? Que no haya una multicolinealidad fuerte entre las variables que yo he incluido. Les pongo ejemplos otra vez en el tablero. Entonces, déjenme un tico y borro. A mí me pasó una vez, es lo siguiente, supongan que yo estaba mirando, analizando exoplanetas y tenía lo siguiente, tenía aquí la estrella, como un solecito, y por aquí estaba mi planeta. Entonces, una de las variables que a mí me entregaban era, uy, esto me quedó súper feo, pero esto de acá es la distancia, digamos, hagan de cuenta que es la distancia en una unidad de distancia que no nos interesa de la estrella al exoplaneta. Por otro lado, tenía otra variable que es, hagan de cuenta que lo estoy mirando yo en el telescopio. Este es mi visor del telescopio y veo aquí la estrella y aquí veo el exoplaneta. Entonces,
me medían esta distancia, pero esta distancia estaba medida en segundos de arco. Esta distancia es una medida longitudinal, digamos, no son kilómetros, pero hagan de cuenta. Entonces, si yo meto esas dos variables en un modelo de regresión, las dos me están diciendo lo mismo, me están mostrando es la distancia que hay entre la estrella y su planeta, pero ambas me dan la misma, me están dando la misma información. Entonces, muchas veces yo puedo retirar una de las dos variables porque ambas me dicen lo mismo. Entonces, retiro la variable que me sobra. ¿Cuál escojo? La que me sirva más a mí en ese punto. El otro punto importante es que el modelo esté bien especificado. El modelo está bien especificado, es que esté bien, la forma funcional que yo hago de mi modelo sea correcta. Es decir, que la formulita que yo estoy ajustando sea la que es. Y eso hay formas de irlo probando a medida cuando uno va ajustando el modelo. ¿Listo? Fíjense que una de las cosas que provoca, aquí para que me entiendan un poquito más, la endogeneidad es que el modelo esté mal especificado porque estoy omitiendo variables que deberían ir. Y aquí aprovecho para decir, un modelo bueno no es aquel que tiene más variables. Un modelo debe tener las variables que son ni más ni menos, pero eso ya lo volveremos a ver más adelante. Y aquí les mostraba este dibujito de que esté bien especificado porque yo puedo correr mi modelo, jurar que está perfecto, me pongo feliz, aquí como el dibujito del cómic, se puso feliz porque había limpiado y después me entero que está mal especificado y todo se me vino al piso. Entonces, eso es muy importante verlo y no es tan sencillo. El sábado también veremos técnicas para, a través del análisis de los residuos, cómo se puede ayudar uno a mirar si el modelo tiene problemas de especificación también. Bueno, ¿y qué pasa si no se cumplen los supuestos? Pues que el modelo era como está aquí, la niña delgada, y lo que me está dando es el señor gordo. Eso que en términos prácticos, ¿qué significa? Que el modelo no es preciso en algunos casos, en otros casos me puede provocar o me puede llevar a hacer conclusiones que no son correctas. La inferencia estadística se daña. Entonces, es muy importante siempre garantizar que los supuestos se cumplan y si no se cumplen, tomar las medidas correctivas. Por ejemplo, cuando hay heterocedasticidad y muchas cosas se verán más adelante también, ¿qué se hace? Entonces, cuando hay heterocedasticidad, se transforman las variables. ¿Cuál es la variable que uno más rápidamente se da cuenta que tiene que transformar? Es la variable dependiente, la y, porque es la que depende del error donde la varianza no es constante. Aquí les quiero desmitificar otra cosa que es importante. El supuesto es que los errores se distribuyen normalmente. Yo no tengo que revisar que la y se distribuya normalmente. Eso no es cierto. En algunos libros lo encuentran, sobre todo los de diseño de experimentos, porque el diseño garantiza que la y se comporte de esa forma. Entonces ellos lo plantean así. Pero en estricto sentido, la regresión lineal asume que los errores son normales, no la variable dependiente. ¿Listo? Si habiendo hecho las transformaciones no me funciona, puedo también mirar qué variable de la variable dependiente, puedo mirar qué variable independiente está causando el problema y tratar de hacer algún tipo de transformación. Si ya nada me funciona, pues es necesario irse a otro método de estimación del modelo. Autocorrelación del error, entonces, como les decía, puede ser también causado por mala especificación o variables omitidas. Es posible que al adicionar una variable que me hacía falta incluir en el modelo, este modelo ya no tenga ese problema de autocorrelación. Si eso no funciona, es necesario ir a otros métodos de estimación. También hay unos esquemas de arreglo como rezagar ciertas observaciones, pero hay que tener mucho cuidado porque cuando yo rezago X unidades de tiempo, digamos una observación un día atrás, es porque tengo autocorrelación, un tipo específico de autocorrelación. Si lo hago 2 veces, porque tengo un tipo específico de autocorrelación. Es decir, es con que eso que quiero decirles. No todo, no siempre rezagar las variables me va a arreglar a mí el problema. Entonces uno tiene que garantizar que el rezago le arregló el problema. O saber muy bien cómo están autocorrelacionadas para garantizar que ese rezago que yo hago de mis variables me permita a mí solucionar el inconveniente. Multicolinealidad.
como les decía, también se puede arreglar transformando variables. Se puede especificar mejor el modelo. Ese es el caso en que les mostraba yo antes, que tenía dos variables muy correlacionadas. Entonces yo las retiro, la que a mí no me sirve porque me sobra. Obtener más y mejor información y volver a ajustar el modelo. Variables instrumentales, eso es otro método que digamos se sale un poco del alcance de este curso y es todo un mundo también, que es para estimar regresiones cuando hay ese problema. Aplicar regresión Rich o de cordillera, que también se verá más adelante en el curso, y aplicar análisis de componentes principales. Aquí importante, no es que las X sean completamente independientes, si lo son no hay ningún problema, siempre van a tener algún grado de correlación. El problema es una correlación muy alta, ¿sí? No es que tenga que ser cero correlación, no, pueden estar correlacionadas y de hecho lo están generalmente, pero no en un nivel tal que me impida estimar el modelo, que es lo que se llama una alta multicolinialidad, que puede llegar a ser una multicolinialidad perfecta y el computador no va a poder estimarla, el modelo. Endogeneidad, pues se arregla también con variables instrumentales. Presencia de puntos influyentes, como les decía, lo que se hace es buscar esos puntos influyentes que tienen en común para ver si con eso detecto una variable o unas variables que yo al incorporar al modelo me eliminen esos puntos influyentes, o sea, ya no sean influyentes y todos pesen más o menos lo mismo. Si no encuentro eso, no hay más remedio que cambiar el método de estimación y utilizar estadísticas robustas que si el tiempo lo da, lo podemos tratar de pronto más adelante dentro del curso, que son otros tipos de regresión que se llaman regresiones robustas y son robustas a este tipo de problemas. Y obviamente no hacen todos los supuestos que hace el modelo de regresión. Entonces, miremos ahora cómo es el modelo. Aquí tenemos una regresión lineal simple, es esta. Uy. Tenemos y igual a beta sub 0, beta 1 x1 más c. Este es el modelo teórico, el que yo especifiqué al principio. Cuando yo lo ajusto, tengo esto, que es el estimado. Fíjense que tiene el gorrito, tiene beta 0 y beta 1 x1. Y este y gorro más el error me va a dar y, que es lo que tengo aquí abajo. Y fíjese que cuando ya lo estimo, yo ya no lo llamo epsilon, sino lo llamo error con e, porque son los residuos lo que yo estoy viendo. No estoy viendo los errores como tal, sino los residuos. Aquí tenemos el mismo caso, exactamente igual, solo que es con una regresión múltiple. Y aquí, importante lo que les decía de nuevo, aquí tenemos K más 1 parámetros, que son de aquí, todos estos son los parámetros del modelo hasta que termina. Y K variables, porque los modelos cuando tienen intercepto tienen es decir, una variable, perdón, son K variables y K más un parámetros, es decir, el beta 0 no es una variable, pero es un parámetro, ¿sí? Entonces, por eso si tengo K variables, tengo K más un parámetros cuando utilizo el intercepto. Generalmente se coloca, si no se coloca, como les decía, se puede hacer, pero hay que tener cuidado con ciertas cosas que ya les mencionaré más adelante. Y lo mismo, aquí abajo tengo los modelos ajustados con Y gorrito, cada beta con su gorro, Y gorro, y es igual a Y gorro, que es todo este payaso de acá, más el residuo que me genera el Y verdadero. Ahora miremos qué es lo que en realidad hace el modelo de regresión. Es como una torta. La torta vamos a asimilarla a la suma de cuadrados totales, que es esta de aquí, SST, esto de acá. Esa es mi torta en general y yo la parto en dos pedazos, sumatoria de cuadrados de regresión y sumatoria de cuadrados del error, que están en estas fórmulas que ustedes ven acá. Aquí lo ven claro, aquí tengo la recta, tengo el punto ubicado acá, la observación. Entonces la distancia entre la observación y Y gorro, ¿cierto? Y sub i menos Y gorro es el error, Y sub i gorro, Y gorro, perdón, menos Y barra, va a ser la sumatoria de cuadrados de regresión y aquí está la sumatoria de cuadrados totales, que es lo que yo tengo acá. Aquí les voy a explicar una cosa que tengan en cuenta. ¿Por qué se resta esto? Aquí y acá.
El Y gorro se resta porque realmente cuando yo especifico un modelo de regresión, a mí no me interesa tanto el aporte que da el beta sub 0. A mí me interesa son mis variables explicativas. Entonces, lo que se hace es una suma ajustada, quitando el aporte que hace el beta sub 0. Entonces, eso es lo que se quita, es el Y barra, que ahí se está quitando el aporte que hace el beta sub 0 a la sumatoria de cuadrados de regresión. Y se quita también de la sumatoria de cuadrados totales. Entonces, volviendo al cuento de la torta, tenemos nuestra torta que sería el círculo y tenemos dos pedazos. Aquí, la sumatoria de cuadrados del error, que es lo que uno esperaría sea muy pequeño, y aquí la sumatoria de cuadrados de regresión. ¿Por qué uno espera que sea pequeña? Porque cuando yo tengo la regresión, digamos, aquí, pintemos acá, y igual a beta sub 0 más beta 1x1 más beta 2x2 más el error. Lo que yo quiero es que la mayor parte me la expliquen ellas, que son el aporte que ellas dan a la sumatoria de cuadrados de regresión. Todo lo que mis variables explicativas o independientes no explican de la variabilidad de mi variable independiente, esta, se va para el error. Entonces yo espero tener un error pequeño. Si explican mucho, el error va a ser pequeño. ¿Qué pasa cuando yo quito el intercepto? Se me perdió el puntero. Bueno, yo quito el intercepto y lo tachamos. Ya, digamos, pasa por el origen la recta. Y el modelo es muy malo. Es mejor la media, calcular la media de Y que lo que hace el modelo. ¿Qué pasa? Entonces, fíjense que aquí yo tengo mi torta, yo estoy quitando, voy a pintarlo como si no lo hubiera quitado, pero supónganse que quite este pedazo que estoy sombreando aquí lo quito, y ese es el aporte que da mi beta sub 0. Lo eliminamos. Entonces, si tengo tan malo el modelo, si el modelo es muy malo, le estoy quitando a la torta, incluye como si tuviera el beta 0, porque los computadores siempre le van a quitar el Y barra. O sea, lo voy a ajustar como si tuviera el beta 0, pero mi modelo es tan malo que estoy quitando más torta de la que tengo. ¿Eso qué causa? Que mi R cuadrado se vuelva negativo. Y aquí les aclaro, el R cuadrado no es algo elevado al cuadrado. El R cuadrado se calcula con sumas al cuadrado, pero realmente es el porcentaje de variabilidad explicada de mi variable dependiente. Y se llama coeficiente de determinación. Otro aspecto chévere que tiene el R cuadrado es que si yo le saco la raíz cuadrada a él, me va a dar el coeficiente de correlación entre mi variable dependiente y mis variables independientes en conjunto. Ahora vamos a mirar un poquito la interpretación de lo que es el modelo. ¿Qué es lo que yo veo cuando me sale, hago un ajuste de una regresión lineal? Entonces, ¿yo qué voy a ver? Que es lo que ustedes vieron ayer en el estudio del caso. Esto es una nova. Entonces, lo primero que uno hace es mirar aquí incluso antes de mirar el R cuadrado, es mirar estas dos cosas. Estos son la prueba de significancia global. Una prueba de significancia global, ¿qué hace? Es un contraste de hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que mi betas 1 es igual acá, ¿no? Igual a beta 2 igual al beta sub 3 y aquí puntos suspensivos beta sub k y todo esto es igual a 0. Contra la hipótesis alterna de que alguno de los betas, al menos uno, sea diferente de 0. Fíjense que yo no incluyo ahí la constante, a mí no me interesa la constante, me interesa saber es si todas mis variables explicativas son 0. Y esta prueba es como lo hablábamos en la clase pasada, es una prueba F, entonces, ¿qué es lo que pasa? La F tiene esta forma más o menos. Yo fijo mi nivel de significancia, digamos que está por acá. Digamos un alfa, supongamos que aquí es un alfa del 5%. Acuérdense que es esto. Entonces, esta prueba es de cola derecha siempre. Y lo que voy a mirar es cuánto me da mi valor P. Mi valor P da por 10 a la menos 32. O sea que ese 37 realmente debe estar casi por acá. Aquí es donde está mi
mi valor de la F, o sea, está cayendo en la zona de aceptación. Quiere decir esto que al menos una de las variables que yo metí en mi modelo es diferente de 0, pero él no me dice cuál. Entonces, ahí que voy a mirar, ahí ya paso a mirar ahorita como lo haremos, la significancia individual, que es la parte de abajo. Pero sigamos mirando qué hay aquí arriba. Este R cuadrado, ese es lo que les decía, es el coeficiente de determinación. Ahí me está diciendo que mi modelo, que es el que está arriba, explica el 29% de la variabilidad de los pagos anuales. ¿Correcto? Que es este el modelo de acá, el que estamos mirando, este. El R cuadrado tiene un pequeño problema. El R cuadrado, entre más variables yo le meta, va a ir aumentando. Yo le puedo meter variables que no tengan nada que ver con el modelo. Hagan de cuenta que aquí le digo que el pago anual depende, no sé, algo que no, de la cantidad de lápices que tenga, que no tiene nada que ver, o una variable basura completamente, y le meto así varias variables, el modelo que tenga más variables va a tener un mejor R cuadrado que este. ¿Por qué? Acuérdense que yo les decía que el error tiene todo aquello que mis variables explicativas no explicaron. Cuando yo meto una variable que no sirve para nada, así no sirva para nada, en algo disminuye el error, así sea por poquito. Cuando yo meto muchas, pues el error va a ir aumentando porque perdón, el R cuadrado va aumentando porque el error me va disminuyendo de a poquito. Entonces se creó el R cuadrado ajustado, que es el que ustedes ven aquí abajo, este. Este R cuadrado ajustado pondera de cierta manera la cantidad de parámetros que yo tengo en mi modelo y hace que no se eleve tanto. ¿Listo? Pero aquí es importante porque a veces no es muy bueno comparar dos modelos con R cuadrado. Sobre todo si tienen diferente, estoy explicando lo mismo, pero tienen una cantidad de variables diferentes, no es bueno mirar el R cuadrado. Para eso existen estas dos estadísticas que vemos aquí, estas dos y esta, que se llaman, la primera AIC se llama ACAIQUE y la segunda es el índice el coeficiente de información bayesiano. Están muy relacionadas. En términos generales, lo que ellas hacen, incluso, es penalizar la cantidad de parámetros que yo especifiqué en el modelo para mirar qué tanto ajuste tiene. Entonces, en otras palabras, miden de alguna forma el nivel de complejidad del modelo. Si yo tengo varios modelos, el mejor modelo de acuerdo con estos índices es el que tenga un valor de ACAIQUE menor. Lo mismo el BIC es el que tenga un valor BIC menor. ¿Por qué? Si yo tengo dos modelos que yo, por ejemplo, dan más o menos el mismo R cuadrado, pero uno tiene, supongamos, menos variables que el otro y el ACAIQUE me muestra que es menor y el BIC también, o una de las dos me muestra que tiene un valor menor, quiere decir que ese modelo que tiene ese índice AIC o BIC menor es menos complejo y sin embargo me estaría explicando el mismo porcentaje o un porcentaje muy cercano de variabilidad que el que es más complejo. Y en general se sabe que en estadística y todo, los modelos más sencillos son los que mejor explican la realidad. Y acuérdense aquí de una cosa, no hay modelo exacto. Todos los modelos son simplificaciones de la realidad. Entonces todos los modelos fallan. Ningún modelo puede explicar completamente la realidad. Simplemente nos simplifican un problema para poder tratar de entenderlo. Entonces, continuemos. Aquí en la parte inferior, donde dice coeficiente, error estándar, acá, en esta sección de acá que voy a remarcar, lo que hace es el nivel de significancia individual de cada una de las variables que yo metí en mi modelo. Entonces tengo el intercepto, el error estándar, la prueba, aquí ya no son prueba F, sino T, son pruebas T de dos colas. Este es el valor P de la prueba T, así como aquí el prop F statistic es el valor P de la prueba F. ¿Sí? Y aquí me muestra el intervalo de confianza. En esta parte, este es el intervalo de confianza, esto de acá, de cada una de esas variables. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Primero, ¿cómo se interpretan esas variables? Lo primero, las más, digamos, es que si el beta es positivo,
me va a afectar, me va a decir que me afecta positivamente esa variable, el valor esperado de Y. Acuérdense que siempre cuando yo estoy interpretando los betas o calculando una regresión, lo que ella me devuelve es el valor esperado de mi variable dependiente, o sea, la media de mi variable dependiente dadas unas X específicas. Entonces, un beta positivo, un valor del beta positivo del coeficiente me va a decir que aporta positivamente o aumenta, y uno negativo que disminuye. Sin embargo, hay que tener cuidado, por ejemplo, en este caso que hay variables que son dummies, o sea, hay unas variables categóricas incluidas en el modelo. ¿Por qué? Porque cuando yo interpreto las dummies, se hace de manera comparativa. Acuérdense que yo, cuando incluyo en mi modelo variables dummies, incluyo k menos un variables. Es decir, si mi variable categórica tiene dos categorías, incluyo una. Si tiene tres, incluyo dos. ¿Cuáles tres o cuáles dos? Las que yo quiera. Siempre k menos uno, no importa. Pero tengo que tener presente cuál es la que no incluí porque se vuelve la variable de referencia en la interpretación. Ejemplo, si yo tengo dos personas, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, que tienen la misma educación, los mismos años, y lo único que varía es si son hombre o mujer, entonces lo que me dice el modelo en este caso es que el valor esperado de el pago anual aumenta en $7,271 en los hombres comparado con las mujeres. O aquí, male, female, perdón, sí, male, en los hombres comparado con las mujeres, porque la variable que no está de esa variable categórica, la dummy que se quitó, fue la de las mujeres. Entonces él me dice cómo aumenta, dadas las otras variables constantes, el valor esperado del pago anual. Por ejemplo, años de age years, 859, 25, 62. Significa que si dejando todas las demás variables constantes, es decir, si comparo personas que tienen la misma educación y del mismo género, el age years va a aumentar en 859.2562 dólares al año el valor esperado de que va a recibir de pago. Cuando no hay variables categóricas, pues es simplemente se dice es aumenta o disminuye el valor esperado de mi variable dependiente, ¿cierto? Dejando las demás variables constantes. Importante también aquí, aunque en este ejemplo no se ve, si yo tengo muchas variables que no son significativas dentro de las pruebas individuales, yo no las puedo borrar todas de una. Si es solo una, por ejemplo, que no sea parte de una dummy, ¿no? Importante aclararlo, las dummies se consideran significativas con que al menos una de las categorías de mi variable que yo incluyo en el modelo sea significativa, todas son significativas. Porque si yo quito, si tengo tres categorías, ¿cierto? Por ejemplo, esta, High School, Master's, PhD y el otro creo que es College. Si supongamos quito la que no me dio significativa, que creo que es High School, esta que tiene un valor P muy grande, pensé que a mí se me pierde un poquito acá, esta, tiene un valor, una significancia bajita por el valor P, o sea, ella es cero, casi no aporta, pero si yo la quito, el resto de las variables ya no van a representar la variable categórica, porque acuérdense que ellas son excluyentes. Si yo estoy en el colegio, no puedo estar en maestría y no puedo estar en doctorado. Entonces, la suma de las tres, cuando esas tres variables, la dummy es cero, me están representando la variable que yo no incluí. Entonces, yo no puedo quitar, por más de que no sea significativa, una de esas variables. ¿Cuándo las puedo quitar? Cuando todas las categorías, por ejemplo, supongamos que todas las categorías de educación me dieron no significativas, ahí sí la puedo retirar. En el caso de las variables cuantitativas, también, es decir, yo puedo retirar si hay una sola variable en general en un modelo que no sea significativa. Olvidémonos un momentico de las variables cuantitativas. Pero si tengo más de una, no. Entonces supongamos que yo tengo varias variables que no son significativas entre cuantitativas y cualitativas. No las puedo borrar porque el modelo me dijo que ya las podía borrar. Así sea por ejemplo, toda la educación no significativa y años de educación no significativa, no las puedo borrar. Tengo que hacer más pruebas para verificar que sí las pueda borrar. ¿Por qué? Porque cada una de estas pruebas que se hacen en esta parte que yo les enmarqué son pruebas individuales.
cada una al 5% o al nivel de significancia que ustedes hagan. Cada una de estas pruebas son individuales. Tengo que hacer una prueba simultánea de que todas esas variables al mismo tiempo son cero. Y ahí sí, si encuentro evidencia de que son cero todas al mismo tiempo, puedo llegar a eliminarla del modelo. Eso ocurre por un fenómeno que se llama en estadística confusión. Las variables pueden estar confundidas. ¿Qué pasa si yo las borro sin hacer las pruebas estrictas? Pues puedo estar eliminando una variable que aparentemente no es significativa, está confundida con las demás y resulta que al quitar las otras, ella se vuelve significativa. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Miremos ahora la parte inferior del output. Esa parte, lo que tiene que ver, lo que me muestra son, si puedo mover esto, sí. Esta parte me muestra una serie de estadísticas o de herramientas para yo verificar supuestos. Omnibus, ¿qué es Omnibus y Prop Omnibus? Esta, si la ven aquí, está en la parte inferior izquierda acá. El Omnibus y la prueba Omnibus son un contraste de hipótesis de normalidad. La hipótesis nula es que los residuos son normales, la hipótesis alterna es que no son normales. Entonces, si ustedes miran, el Omnibus es el valor del estadístico como el valor del estadístico F. Y Prop Omnibus es el valor P de esa prueba. Entonces nos da 23.235. Eso nos indicaría que no hay suficiente evidencia para decir que la distribución de los residuos no es normal. Por otro lado, en la parte inferior aparece skew, que es coeficiente de asimetría, y kurtosis. Esas son dos medidas de forma. Eso es, digamos, un poquito de estadística descriptiva. Esto no lo vamos a ver en el curso, pero básicamente, ¿qué significa para que me lo entiendan? Si la distribución normal es simétrica, ¿cierto? Entonces no es sesgada. Entonces se espera que una distribución simétrica tenga coeficiente cero. Pero aquí hay un pequeño detalle. Un coeficiente de asimetría cero no implica necesariamente que la distribución sea simétrica. Entonces, digamos que aquí se aplica y es útil porque estamos tratando de probar o verificar si los residuos se comportan normalmente para inferir cómo se comportan los errores. Entonces, si el coeficiente de asimetría se acerca a cero, pues, dado que se supone que son normales los residuos, pues digamos no hay tanto complique, estaríamos hablando de simetría. Y si es simétrica, lo que nos mide la kurtosis es el apuntalamiento, que eso ya se ha revaluado mucho, es más que tantos datos extremos o atípicos tiene mi distribución. Entonces, si se acerca a cero también, a 3, perdón, es que no hay, no es muy parecida a la normal, se llama platicúrtica. Mesocúrtica, hay tres medidas de curtosis que no tienen ahorita mucha importancia, si está muy apuntalada, si está menos apuntalada o está igualmente apuntalada. ¿Qué es importante aquí cuando ustedes miren, por ejemplo, la kurtosis? Siempre miren la documentación del paquete que estén utilizando porque a uno le restan 3. ¿Por qué? Porque la normal tiene kurtosis 3. Entonces, les dice kurtosis 0, significaría que al restarle 3, pues me da el valor de la normal. Entonces, uno tiene que saber el paquete exactamente cómo calcula la kurtosis. En este caso, lo que he leído es que no le resta el 3. Al lado derecho vemos otras pruebas que son la Durbin y Watson. Esa prueba es para mirar la autocorrelación, si los errores están autocorrelacionados. El problema de esa prueba es que no es muy útil hoy en día, y la enseñan en los libros, pero no es muy útil porque solo detecta un tipo específico de autocorrelación. Más allá de eso, no. Entonces, me puede decir que no hay evidencia de autocorrelación, pero si la autocorrelación es de un mayor orden, no la detecta. Y las otras dos que la Harker-Vera y la PROP-JB es otra prueba de normalidad, otro contraste de hipótesis de normalidad de los residuos. Lo mismo, Harker-Vera es el estadístico de pruebas, así como es la T de la F o el Omnibus, y el PROP-JB es el valor P de la prueba. Vuelve y nos dice que no hay evidencia para decir que los residuos no son normales. Pero aquí vuelvo y les recuerdo, supongamos que no nos dieran normales. Hay que mirar qué tanto se desvían de la normalidad, porque la regresión puede funcionar. Es decir, el supuesto lo que dice es que no se desvíen, aunque se habla de normalidad, la realidad es que no haya una desviación muy fuerte de la normalidad. Y muchas veces se comportan normalmente en el centro con pequeñas desviaciones en las colas. Y eso es lo que nos permite ver la cucuplot. Si hay una desviación muy severa, pues ya sí se rompen los supuestos.
¿Por qué si la desviación es muy severa se rompen los supuestos? ¿Qué es lo que me daña? Primer problema, la F que vimos acá, si no se cumple, si la desviación es muy grande, esta F ya no es una F. Por lo tanto, esta prueba ya no sirve. Y lo mismo esto. La T ya no es una T, por lo tanto, lo que me diga aquí es puro cuento. No significa que el computador no me calcule, el computador siempre me va a calcular, salvo que tenga multicolinealidad perfecta, pero lo que me está diciendo es falso. Por último, volvamos aquí a la parte inferior, que tenemos es el índice de condición. El índice de condición es una medida de multicolinealidad. Ahí la ventaja que tiene Python, ustedes no se preocupen, Python les pone una pequeña nota debajo del output cuando ese coeficiente de condición, ese índice de condición o ese número de condición es muy grande. Si tiende a infinito, si les da algo como 2 por 10 a la 20, números muy grandes implican que hay una multicolinealidad muy fuerte. Pero Python se encarga de alertarlo. En otros paquetes, no. Entonces tienen que también mirar cómo se calcula. Si se calcula, digamos, no va a entrar mucho en detalles, es un tema de álgebra lineal, pero dependiendo cómo se calcule, los puntos que a uno, o el límite que a uno le indica, ya que hay problemas, varía. Entonces uno tiene que saber cómo se calcula, pero Python se los muestra, básicamente les pone una nota como veremos más adelante. Fíjense que aquí tengo una comparación de dos modelos. ¿Sí? Aquí así, volviendo al tema del índice del número de condición, cuando hay un problema les pone una nota 2 y les dice que hay un problema de multicolinealidad por el valor que tiene acá. Aquí es más o menos pequeño para este cálculo, para la forma como se calcula 203. ¿Qué quería mostrarles aquí? Fíjense que yo aumenté variables de este modelo a este. O sea, cuando pasé del modelo de la izquierda al de la derecha, perdón, yo lo que hice, cuando pasé de acá, cuando pasé de este modelo a este, lo que hice fue aumentar la cantidad de variables. Me aumentó el R cuadrado, sí, me pasó de 28 a 37%, pero yo no, digamos que ahí yo no sé si es simplemente porque yo le aumenté variables. Fíjense todas las variables que aumenté. Entonces, si miro el AKI que pasó de 1.58 por 10 a la 4 a 1.0, perdón, 1.058, 1.052. Y el BIG también bajó de 1.060 a 1.057 por 10 a la 4. O sea que disminuyeron. Entonces sí puedo decir que mi modelo de la derecha explica mejor que el modelo de la izquierda. Es como un conjunto, porque a pesar de que es más complejo, sí me aporta más. Ahora, y la diferencia en el R cuadrado también es importante. Otra cosa importante cuando uno mira los modelos, cuando uno está hablando de temas relacionados con comportamiento humano, tomas de decisión humanas, como se invierte o no invierte, cosas de ese estilo que involucren al ser humano, es muy difícil obtener coeficientes de correlación de determinación altos. Entonces, a veces hay modelos en que uno con un 20% de variabilidad explicada se siente feliz, porque así sea un poquito, algo explica. Imagínense que sea algo de inversión y ustedes no tienen ni idea de nada. Y el modelo lo ajustaron para mirar cuánta plata pueden ganar y el modelo les explica de alguna manera el 20% del comportamiento y ese poquito que les explica les permite tomar decisiones que les va a mejorar su rendimiento. Probablemente no les va a servir para pronosticar cuánto van a ganar, pero les va a permitir entender mejor cómo se comporta su variable dependiente con base en esas. Entonces uno tampoco puede juzgar un modelo porque tiene un R cuadrado muy bajito. Otras veces un modelo puede tener un R cuadrado muy bajito, pero los residuos permiten encontrar cosas interesantes como las comunalidades cuando hay puntos influyentes que me permiten a mí mejorar el conocimiento que tengo del problema e incorporarlo en nuevos modelos. Entonces, uno no puede juzgar a la ligera un modelo y decir es malo porque tiene un R cuadrado muy bajito. Aquí vamos a ver, es un proceso, digamos, sencillo de cómo se haría, cómo empiezo yo un proceso para ajustar un modelo de regresión lineal. Lo primero, pues conseguir los datos. Muchas veces no son muestras, eso hay que decirlo, muchas veces son datos que se encuentran que ya existen cortes transversales que uno tiene que entrar a analizar. Entonces, lo primero es, oiga, voy a mirar qué dicen mis datos, hacer un EDA. Tengan siempre presente eso. ¿Por qué?
Supónganse que a ustedes les entregan un conjunto de datos, dicen analícenlo y ustedes llegan y se van, lanzan de una a hacer una regresión y una de las variables tiene valores perdidos y los reporta como 99999 y ustedes no se dieron cuenta. Y es una variable numérica. Eso les va a dañar todo el análisis. O, por ejemplo, les hablan de, no sé, una variable, un valor que no tenga sentido, una latitud fuera de rango, una longitud fuera de rango. Todas esas cosas hay que mirarlas. Entonces es importante hacer un EDA, saber cómo se comportan mis variables, entender qué son mis variables. ¿Listo? Luego que ya hago mi análisis exploratorio y conozco bien mis datos, sé cómo se comportan, sé de qué me están hablando, pues especifico el modelo. ¿Cómo lo especifico? Con base en conocimiento previo de expertos o, como les decía, con la teoría. La teoría dice que esta variable se comporta de esta manera con respecto a estos variables independientes. Entonces, así especifico mi modelo. El siguiente paso es ajustarlo. Cuando ajusto mi modelo, ¿qué es ajustarlo? Es correr el modelo, o sea, escribir el modelo en Python, el código para que él me lo estime, ¿cierto? Pero una vez ya he cumplido este paso, aquí ya tengo que hacer un stop y empezar a validar los supuestos. Los supuestos se validan una vez yo he ajustado el modelo. Tal vez el único que no, si uno quiere mirarlo a priori, es el de multicolinialidad, porque la multicolinialidad no tiene que ver con el modelo en sí, sino con la matriz de las variables independientes. ¿Sí? No es con el modelo de regresión. Entonces yo podría mirar, calcular el índice de condición u otras medidas que existen, como el BIF y la tolerancia de multicolinialidad. Entonces, aquí yo paro, y eso lo van a ver también el sábado, cómo se hace la revisión de los supuestos. Fíjense que yo les hablaba de los residuos. ¿Por qué? Porque toda la revisión de los supuestos se hace a través de un análisis de residuos. Analizando los residuos es que yo veo los problemas que tiene el modelo de regresión. Hagan de cuenta que es como un ser humano que lo mandan a hacer un examen de laboratorio. Entonces, la sangre es los residuos, yo analizo esos residuos y con eso yo puedo percibir y detectar problemas que tengo. Si cumple los supuestos, entonces continúo, si no, me toca devolverme a tratar de volver a especificar ese modelo porque algún problema tiene. ¿Y cómo sé qué problemas tiene? Vuelvo y juega, analizando los residuos me puede ayudar a intuir qué problemas hay o revisando de nuevo la teoría. Y aquí hago una cosa importante. Ya pasó los supuestos, cumplió los supuestos y ahora voy a validar el modelo. Yo lo parto en dos, no todos los autores lo hacen. A mí me gusta partirlo en dos etapas. Una de validación del modelo, que es primero. ¿Qué significa eso? Que no es la misma de pruebas. La validación del modelo es, yo ya revisé que mi modelo no cumple con los supuestos, que es digamos, lo que llaman si el modelo es adecuado. Pero hay otro pedazo que en los libros de estadística a veces no enfatizan mucho y sí en los de econometría y es igual estadística, es verificar que el modelo se comporte bien. Ya sé que no viola ningún supuesto, pero ¿es mi modelo está correctamente especificado? Es decir, la forma funcional está bien, no me faltó ninguna variable, no hay por ahí una variable al cuadrado que no estoy viendo. Hay contrastes de hipótesis que ayudan a mirar si está bien especificado o no. No les van a decir cuál es la especificación correcta, pero les ayuda o ayudan a determinar si hay un problema de especificación. Segundo lugar, ¿está mi modelo, también digamos podría ser de especificación, lo suficiente bien estructurado para que los parámetros de mi modelo sean estables, es decir, no me cambien? Hay pruebas para mirar eso también. Y esos también son muy importantes en las series de tiempo. Que cuando yo haga una regresión en una serie de tiempo, sea una sola recta y no que me haga brincos. Eso hay que mirarlo, que la estructura de los betas sean estables. Una vez hago esas pruebas y verifico que mi modelo, si fuera que cumple los supuestos, es adecuado, es decir, es estable en los parámetros, está bien, no encuentro evidencia que tenga problemas de especificación, ahí sí paso a hacerle pruebas al modelo, como también verán en la próxima sesión, que es, pues yo lo entreno con unos datos, lo pruebo con otros, hago cross validation, hago un montón de pruebas para verificar que mi modelo se ajusta bien. Incluso hay estadísticas como el PRESS, que me permite mirar eso con los datos para ver si mi modelo predice bien, por ejemplo. Pero acuérdense que yo no siempre quiero que mi modelo haga predicción. También puedo hacer modelos para que me explique el comportamiento de mi variable dependiente. Y ya una vez si todo eso se cumple, pues puedo pasar
a, a usarlo. Sin embargo, es muy frecuente que estos modelos no pare ahí el tema porque a ustedes les están llegando nueva información y nuevos datos. Entonces se vuelve un proceso iterativo en el cual yo tengo que ir refinando mi modelo con base en nueva información y esto me puede ir cambiando un poquito las cosas. Si tengo nueva información y yo no lo cambio, pues el modelo queda estático. Y si algo de la información que llega cambia lo que venía sucediendo, pues el modelo va a quedar haciendo las cosas mal porque ya la situación cambió. Ahora miremos un poquito las alertas, que son importantes a tener en cuenta en un modelo de regresión. El R cuadrado aumenta cuando se agregan las variables sin importar si estas sirven o no sirven. Entonces, aquí vuelvo y les digo, acuérdense, el R cuadrado no es confiable si solo compararlo él solito porque aumenta cada vez que yo agrego variables. ¿Listo? Y está relacionado con el punto 3, que es un modelo no es mejor porque tiene más variables. Los modelos deben tener la cantidad de variables suficientes, es decir, ni más ni menos variables para que sean buenos. Les voy a mostrar un pequeño ejemplo de por qué es lo que sucede y es muy sencillo de ver. Supónganse que tengo 3 puntos que quiero fijar. Entonces, mi modelo solo tiene una variable, ¿cierto? Beta 1, X1. Entonces tengo el modelo, digamos, es este, en principio. ¿Correcto? Entonces, ¿es de cuántas dimensiones? 2, listo. Ahora, ¿cuál es el punto? Si yo tengo una dimensión, cada variable que yo agrego una dimensión. El ejemplo que les tenía, voy a poner, esto hagan de cuenta que es un cordón, una recta, y tengo 3 punticos que quiero poner en esta recta. Como es una dimisión, solo tengo la longitud de esto para ponerlo, ¿cierto? Aquí están los espacios en blanco que puedo ponerlos más separados unos de otros, más juntos, pero esta es la variabilidad que tengo, qué tan separados los puedo poner en mi recta. Ahora supónganse que agrego una segunda variable, entonces ya son dos dimensiones. Entonces los mismos 3 puntos pueden estar por acá, por acá, por acá o por acá, ¿cierto? O sea, tengo más espacio para ponerlo. Supónganse que ahora tenemos 3 dimensiones. Entonces un punto puede estar por acá, otro por acá, otro por acá. ¿Eso qué significa? A medida que yo agrego una variable, innecesariamente estoy añadiendo variabilidad innecesaria al modelo. En otras palabras, en este ejemplo de los espacios, estoy metiendo más variables, estoy metiendo más espacio entre ellas, más variabilidad que es innecesaria para el modelo que yo realmente quiero estimar. Es como el mismo ejemplo, la línea, ponerlo en una mesa, puedo poner los 3 puntos en una mesa o distribuir los 3 puntos en un salón. A medida que agrego, tengo más posibilidades de hacerlo, entonces es más complicado, o sea, genero más variabilidad. Si se requiere, hay que hacerlo. Con respecto a las dummies, acuérdense que si yo tengo una variable categórica de K categorías, inserto K-1 dummies en el modelo para evitar multicolinealidad. ¿Por qué se genera multicolinealidad? Por la constante. ¿Sí? La constante realmente es como si ustedes tuvieran una columna que fuera de unos solamente, de constante, una constante de solo unos. Entonces, si yo meto las variables dummies de cada categoría completas, todas las categorías que toman unos y ceros, si ustedes suman eso, me va a generar la variable constante. Entonces hay una autocorrelación perfecta. ¿Qué variables? Vuelvo y les repito, si yo tengo K variables, ¿cuál quito y cuál pongo? Eso no es importante, no es relevante. Entiendo que Python lo hace en orden alfabético, así escoge cuál quita, pero estadísticamente yo puedo escoger la que yo quiera y quitarla. Las que quedan, las K-1, cuando todas son 0, representan la que no está. Por eso también se interpreta de manera comparativa. No se les olvide nunca verificar los supuestos y si el modelo es adecuado. Son 2 cosas, verificar supuestos y si el modelo es adecuado. Y también verificar que esté bien especificado y sea estable en los parámetros. ¿Listo? Bueno. Ahora podemos ver cuando uno hace una regresión, tiene tips para encontrar problemas a grandes rasgos. Uno es cuando el R cuadrado es bueno y pues las variables significativas también, las variables que yo incluyo en mi modelo, que la teoría me dice que deben ir, me dan significativas, pues perfecto, no hay problema. Supongamos que el R cuadrado me da bueno, pero todas las variables me dan no significativas.
o algunas variables que yo sé que sí o sí deben ser, son significativas y deben ir en el modelo, me dan no significativas. Ahí pueden haber problemas de multicolinialidad. Otro caso, el R cuadrado es bajo, pero la significancia es buena. Ahí hay un problema de especificación, me sobran variables, me faltan variables, no es la forma funcional. Pero también puede pasar que ese modelo, así como yo lo tengo, no me pueda predecir bien, porque tiene un bajo, un porcentaje de explicación bajo, pero como les decía, me puede servir para explicar lo suficiente para lo que yo necesito dentro de lo que estoy analizando. Puede que lo tenga que refinar, pero me puede dar luces. Y lo último que les quería contar para los que ya se han preguntado qué es ese dibujo que estuvo todo el tiempo por ahí rondando en las diapositivas, eso es lo que es una regresión lineal. Entonces, aquí yo tengo esta Y, es el vector, es que es un poquito matemáticas, pero digamos que esto me representa mi variable dependiente. En este tapete, digamos que es donde están las variables X, entonces es como si aquí tuviera el sol y me iluminara la Y, me proyecta la sombra sobre el tapete, que es esto, y es los beta 1, X1, o sea, beta 0 más X1 más beta 1, X1 más beta 2, X2, o sea, Y gorro, acuérdense que es esto. Y así sucesivamente, dependiendo cuántos parámetros tenga. Lo que pasa es que esto mismo que tienen acá, para los que quieran seguir estudiando, lo van a encontrar en los libros, porque uno nunca lo maneja así, lo van a encontrar como esto. Donde esto es una matriz y esto facilita mucho el manejo, por eso está escrito ahí, pero es como la sombra que proyecta la luz. Si yo pusiera una lámpara, la sombra que proyecta Y en este tapete que es de color azul. Y la diferencia entre mi valor real que está acá y el valor que proyecta la sombra que está aquí es el error. O sea, el estimador del error realmente, porque el error teórico sí es, pero yo no observo el error teórico. Yo observo uno error o varios errores de las observaciones que yo tengo, más no todo lo que puede haber en la realidad. Entonces se llaman residuos y es simplemente esta diferencia. Por eso es que cuando ustedes miran cómo se calculan todos significancia global y todo, ustedes ven que dividen por n menos k, porque yo tengo aquí n observaciones para la y tengo k parámetros aquí estimados. Entonces, la diferencia dimensional de estos dos es n menos k. Hay como cultura general para los que les interesen esos temitas. Muchas gracias y pues cuéntenme ya qué dudas tienen. Jaime, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos entonces, en teoría, era como tener también como un pequeño break. Ujú. Sin embargo, yo creo que podemos continuar con nuestra sesión de preguntas, si les parece bien. Muy bien, entonces, tenemos muchísimas, 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 muchísimas preguntas. Vale. Ok, preguntas con bastantes votos. Tenemos la de Juan Esteban Villalba. Juan Esteban nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre GLS, OLS y WLS en términos de supuestos y cuáles son más accurate entre los modelos de mínimos cuadrados en general y qué costo tiene relajarle supuestos a un modelo? No se pueden relajar los supuestos. Cuando tú hablas de relajar supuestos, estás hablando de un modelo robusto. Entonces, no es que yo diga, yo le relajo el supuesto. Digamos que en el tema de la normal se dice que es relajado porque la teoría dice que debe ser normal, pero la práctica ha demostrado que funciona a pesar de que no sea normal si la desviación es pequeña. Entonces, no es que yo diga que cuando no es normal, funciona, no, son pequeñas desviaciones de la normalidad. ¿Listo? Entonces ahí el supuesto se mantiene porque realmente es porque la T y la F son robustas a desviaciones de la normalidad pequeñas. Si yo me desvío mucho, pues eso ya no es ni una F ni una T, que es lo que es la diferencia estadística. Esos son diferentes métodos de estimación de mínimos cuadrados, los general least squares y los weighted least squares. Son teoría de mínimos cuadrados ordinarios. Algunos ponderan, por ejemplo, los weighted least squares hacen una ponderación de las observaciones y se estiman ligeramente diferente, pero lo de autocorrelación y todo eso sigue siendo igual. ¿Para qué funcionan? Para arreglar, por ejemplo, heterocedasticidad.
Yo puedo establecer pesos que me estabilicen la varianza del error y con eso puedo empezar a correr, pero realmente son primos. Ajá. No es que uno sea más, es decir, en cuanto a precisión, ¿qué les puedo decir? El modelo de mínimos cuadrados me garantiza que me da el mejor estimador. Se los voy a decir, va a sonar de pronto para algunos chinos, para algunos, perdón, chino avanzado, se llama MELI. MELI es un acrónimo que significa mejor estimador lineal insesgado. En otras palabras, quitándole la parte sofisticada del nombre, no hay un mejor estimador que él para lo que yo estoy estimando. Sí se cumplen los supuestos. Cuando yo empiezo a tener problemas de supuestos, ¿se acuerdan en la muñeca flaca y el gordo? Empiezan a ver, por ejemplo, la multicolinealidad daña mucho la precisión, me puede cambiar el signo de un beta, me pueden dañar la inferencia, o sea, yo puedo decir que estoy probando, diga, eso no se los he contado, pero es muy bonito de la regresión, porque es que la regresión, a diferencia de otros métodos de machine learning, no es una caja negra. Yo no tengo para probar que correr muchas veces otro modelo. Yo tengo mi modelo, me funciona, yo puedo implementar dentro de él restricciones a través de contrastes de hipótesis y ver qué sucede. Entonces, eso es lo bonito, que me deja ver cómo funciona. Pero cuando violo los supuestos o mi modelo tiene problemas con los supuestos, esa inferencia que yo hago con contrastes, bien sea la F, la T o de las restricciones que yo implemente, no son confiables porque estoy violando el supuesto. Entonces puedo rechazar una hipótesis nula cuando era verdadera, o sea, el error de tipo 1 o error de tipo 2 por problemas asociados a una parte importante, pero es muy matemática, entonces no les digo el nombre, pero hay una pequeña, digamos, como ustedes ya saben, la varianza en esto es una matriz. Esa matriz se puede inflar, por eso les puse el gordo. Se infla o se adelgaza. Eso es normal, pero si se infla no, porque no hay supuesto, o sea, se infla artificialmente o se adelgaza artificialmente, pues me lleva a errores en la inferencia estadística. Gracias, Jaime. Esperamos que les haya quedado claro a nuestros fellows ese Si no concepto. me vuelven a preguntar, no hay problema. Sí, muchachos, no importa, pueden preguntar una, varias, no importa. Nosotros estamos aquí para ayudarles y para Eso resolver es todas sus importante, no dudas. tengan miedo a preguntar. Esto es un tema muy bonito. Es espectacular, tiene la ventajota de que esto se va expandiendo. Si uno entiende los conceptos claves, uno puede ir expandiendo la teoría. Aquí yo les mencioné la ANOVA, hay una expansión que se llama el MANOVA. Aquí en regresión lineal uno utiliza la ANOVA para comparar medias, ¿se acuerdan? Cuando son experimentos. Entonces yo puedo, por ejemplo, con una regresión lineal, em, mirar si un tratamiento me mejora, por ejemplo, el crecimiento de una matica. Entonces tengo que le doy diferentes tratamientos, diferentes fertilizantes, y detrás de eso hay una regresión lineal. Miro si hay algún efecto en esos diferentes fertilizantes en el crecimiento de la matica. La prueba T que yo les conté que tenía supuestos y que después les decía que había un modelo detrás, resulta que el modelo detrás de una prueba T, se los presento, es una regresión lineal. Por eso también tiene supuesto. Entonces, esto es muy interesante y la ventaja es que si le tienen los conceptos claros, la siguiente va a ser más fácil, más fácil, más fácil, más fácil. No se asusten. Esto es de práctica. Eso es muy cierto. Muchas gracias, Jaime. Seguimos con, de hecho, veo que varios de nuestros fellows tienen la misma pregunta. Tanto David Uribe Mora como Edna Rocío Pérez quisieran saber cuándo es que el R cuadrado da negativo. No les quedó muy claro Ah, ok. y les gustaría de pronto una explicación un poquito más Listo. detallada. Vale, voy a devolver allá. Yo les contaba que uno puede hacer una regresión lineal sin el intercepto, ¿de acuerdo? Entonces, primera parte. Acuérdense que la torta es la suma de cuadrados totales. Dentro de la suma de totales de cuadrados y dentro de la suma de regresión normal están todos los parámetros del modelo, incluyendo el intercepto. Como generalmente, y eso es, digamos, acostumbrado en estadística, a mí no me interesa saber qué tanto me aporta el intercepto dentro de la sumatoria de cuadrados de regresión, empezando porque si todas mis variables son explicativas, son cero, con la prueba de significancia global, pues el modelo no me sirve. El intercepto está ahí, yo no pruebo si el intercepto es cero, pruebo son mis variables. Acuérdense ahí, diferencia entre parámetros y variables. Si tengo el intercepto, hay un parámetro más que variables, es decir, si tengo k variables, hay k más un parámetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supónganse que el modelo es muy malo y yo quité el intercepto. ¿Listo? Hasta ahí claros. Quité el intercepto porque quiero una regresión por el origen
y el modelo me dio muy malo, tan malo que posiblemente es mejor calcular la media de Y y eso me dice mucho mejor que mi modelo. Tengo la torta aquí. Acuérdense que lo que se hace es quitar el Y gorro, perdón, el Y barra, la media de Y. Ese es el aporte que da el beta sub 0 a la sumatoria de cuadrados de regresión y a la sumatoria de cuadrados totales. Entonces yo lo quito de ambos lados. Si mi modelo es muy malo, quiere decir que la sumatoria de cuadrados del error es gigante comparada con la sumatoria de cuadrados de regresión. O sea, se invierten las proporciones de este gráfico. Entonces, primer problema, todo se va para el error. Segundo problema, le estoy quitando el aporte del beta sub 0, el Y gorro, y resulta que ya no es ya perdón, le estoy quitando el aporte del beta sub 0, que es el Y barra, este de acá, que era el que yo les mostraba aquí, este. Y aquí también. Entonces, si le quito algo que él ya no tiene, ¿cierto? Y adicionalmente, que se lo quito, el modelo es muy malo, pues el R cuadrado me va a dar negativo. Y la forma de verlo también es aquí, se los voy a mostrar. Voy a escribir aquí cómo se parte la torta. Entonces tenemos sumatoria de cuadrados totales, ¿cierto? Es igual a sumatoria de cuadrados de regresión más la sumatoria de cuadrados del error. Si yo quiero, acuérdense que el R cuadrado es el porcentaje de variabilidad explicada de Y. ¿Qué depende de Y? La sumatoria de cuadrados totales, ¿cierto? Es donde está toda la variabilidad. Entonces vamos a dividir todo para sacar porcentajes, todo por acá. Sumatoria de cuadrados totales. Entonces lo divido aquí también sobre sumatoria de cuadrados totales. Y aquí lo divido sobre sumatoria de cuadrados totales. ¿Dónde está el R cuadrado? El R cuadrado es esto. Entonces fíjense que el R cuadrado realmente que es 1 menos la sumatoria de cuadrados del error sobre la sumatoria de cuadrados totales. Eso es igual al R cuadrado. Si el error es lo suficientemente grande, es mucho más grande que el otro, pues me va a dar, si esta relación me va a dar negativa, o sea, si el sumatoria de cuadrados del error sobre sumatoria de cuadrados totales, el error es tan grande y eso me va a dar tan grande, 1 menos eso me va a dar negativo, el R cuadrado va a dar negativo. El R cuadrado en realidad no es algo que yo eleve al cuadrado. Por eso es un poquito complicado de entender. El R cuadrado no se eleva al cuadrado, viene de las sumas, cómo se parte la torta, mejor dicho. Entonces, si este factor de acá es mucho mayor que 1 o mayor que 1, me va a dar negativo el R cuadrado. ¿Y por qué va a pasar eso? Porque no solo el modelo es malo, sino que yo quité el beta sub 0, el aporte del beta sub 0 al sumatoria de cuadrados de regresión. Y eso se va a ir, digamos, y además de eso, el error es muy grande, pues eso me afecta a todo. ¿Sí? Algunos paquetes, no sé si los que hayan visto SAS o conozcan SAS, algunos paquetes cuando ustedes le quitan el intercepto, le saca una alerta. Les dice, ojo, usted quitó el intercepto, vea con precaución lo que está saliendo. Si les quedó claro, sería bueno. Chicos, pongan por favor en nuestro hilo también si les quedó claro o no en nuestro live chat. Y esperemos que sí, si no, no se preocupen, también tendremos material extra y los TAs les ayudarán a comprender estos conceptos, son súper importantes. Entonces vamos ahora con la pregunta de Juan David Peñaranda. Él quiere saber cuál es la diferencia entre hacer un modelo de regresión, como se hace en econometría, y el enfoque de Machine Learning. Es lo mismo. O sea, lo que pasa es que en econometría, o sea, el modelo de regresión es un modelo de Machine Learning supervisado. ¿Sí? Es decir, ¿por qué supervisado? Porque yo tengo mi variable de respuesta o variable dependiente y mis variables independientes. Los modelos de econometría lo que tienen de diferente es que se presentan más comúnmente los problemas de endogeneidad, por ejemplo, por el tipo de problemas que se están tratando. Pero, y los datos también son un poco más, pueden llegar a ser más complejos como los datos de panel, pero el modelo como tal es la misma regresión. La teoría es la misma, de pronto los problemas y lo que les decía yo, hay muchas cosas que en estadística, en los libros de estadística no mencionan, pero que cuando uno ve econometría, pues yo no soy economista, pero soy ingeniero industrial, entonces uno lo ve más desde el lado de econometría, aportan mucho a la estadística y son las pruebas de especificación, las pruebas de estabilidad estructural, que las plantean los libros de econometría y si ustedes miran un libro de estadística, nunca les van a decir que hagan esas pruebas. Sin embargo, son pruebas estadísticas y vale la pena hacerlas. Muchas gracias, Jaime.
Ahora me gustaría seguir con la pregunta de Paula Cartagena. Paula fue la primera en postear su pregunta en nuestro hilo y es que a Paula no le quedó muy claro la proyección, cómo se relaciona. Si lo podrías explicar un poco, ella lo agradecería. Bueno, este es, digamos que se los expliqué sin matemáticas porque proyección es proyección matemática, o sea, es lo que está aquí abajo. Aquí está la proyección de, espérense a ver si le apunto porque no estoy más ciego. Acá. Esta es la proyección de mi Y en las X. Que por eso se los explicaba como una estrella. Hagan de cuenta que aquí tienen una lámpara, ¿cierto? Que ilumina hacia acá. La luz va hacia acá, hacia la recta, hacia acá. Entonces, cuando yo ilumino esta recta, ¿la sombra dónde cae? O la sombra va a caer, la sombra que me interesa es esta, la que está aquí. Se supone que esto es la sombra de esto, digamos en términos más sencillos. Y esa sombra está en un tapete donde están las X. Entonces, esa sombra es explicada por las X. Es como, esa sombra es este pedazo, en otras palabras. Esperamos que haya quedado también el concepto bastante claro. Seguimos con nuestra ronda de preguntas y ahora es el turno de Margui Romero. Margui quiere saber cuál es la diferencia entre errores y residuos. Correcto. El error, cuando yo planteo un modelo, digamos, lo voy a plantear aquí porque aquí ya lo tengo escrito. Un segundito. Acá lo voy a escribir en forma, este es el modelo teórico, entonces lo escribo epsilon. Ahí yo estoy hablando, acá yo estoy hablando de errores. ¿Qué es lo que pasa? Suponte que tú quieres mirar un problema donde tú no tienes toda la población. Tienes es un conjunto de datos, y supongamos que en términos generales que están bien tomados, que no tienen problema, pero yo no veo toda la población. Entonces, yo estoy viendo, cuando lo estimo, yo no veo los errores, porque los errores son muchos. Lo que yo les mostraba, acuérdense que alrededor de la recta, aquí, espérense un momentico y me devuelvo. Acá, fíjense que aquí los puntos rojos son, los puntos azules fue lo que yo observé y tengo en mis datos. Los puntos rojos son las observaciones que no cayeron en mis datos, pero que realmente existen. Entonces, si yo quisiera ver los errores, tendría que tener todas las observaciones que existen, o sea, toda mi población y ver los errores para ver cómo se comporta. Yo no tengo eso generalmente. Entonces, lo que tengo es un conjunto de datos y a partir de esos datos yo estimo los errores. ¿Cómo los estimo? Con los residuos. ¿Listo? A través de los residuos yo puedo inferir cómo se comportan esos errores que están allá en la población. O sea, es como cuando tú estimas la media a través del promedio. El residuo es un estimador del error. El error tiene unas características, por ejemplo, que se tiene varianza sigma cuadrado y el residuo no es exactamente la misma, es parecido porque es un estimador del otro. ¿Listo? Entonces, en últimas el error es lo teórico, pero cuando yo ajusto el modelo, yo no observo el error. Veo un estimador de los errores que son los residuos. Perfecto. Bueno, ahora tenemos unas preguntas de José Raúl Arana Holguín. José nos pregunta cuáles son los valores que se revisan para conocer la distribución de los errores para que el F se pueda considerar. No es un valor. Realmente, ¿uno qué hace? Acuérdense que en Python él me muestra, a ver, me saca una prueba de hipótesis o un contraste de hipótesis. Lo que yo les mostré acá, ahora se me perdió. Está más abajo, sino que pasé muy rápido, tal vez, sí. Acá, lo que es el omnibus y prop omnibus, lo mismo el Harker-Vera, son contrastes de hipótesis, donde la hipótesis nula es la normalidad de los residuos y la hipótesis alterna es que no son normales. En este caso, como ya saben, por el valor P, uno dice que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto la prueba no es significativa. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Eso lo van a ver el sábado. Acuérdense que la regresión es sensible a desviaciones muy fuertes de la normalidad. Una prueba me dice es o no es normal. Si es normal, no hay problema. Si no es normal, la prueba no me va a decir qué tanta desviación hay. Entonces yo tengo que aprender a ver las gráficas cuckoo-plot, que eso lo van a ver en la sesión del sábado.
si no estoy mal. Entonces, o próximamente. Entonces, yo viendo la gráfica cucuplot, yo puedo inferir muchas cosas. Yo puedo inferir qué tanto se desvía, puedo ver si es sesgada, no es sesgada, si tiene colas más pesadas, más pesadas o, o es más concentrada. Todo eso me lo muestra un gráfico. Es más todo el gráfico. Pero no es un valor. Ahora, cuando tú, si te refieres a lo de sesgo y kurtosis, hay que mirar cómo calcula la kurtosis, como les decía, entiendo que Python no le resta el 3, entonces un valor cercano a 3, si el valor de el coeficiente de asimetría cercano a 0 implicaría que puede ser normal, pero lo mejor es la cucuplot y, y los contrastes de hipótesis. Muchas gracias, Jaime. Ahora tenemos la pregunta de Edgar Barahona. Él pregunta, ¿qué defines como significancia global del modelo? La prueba F, la que yo les mostraba aquí. Beta 1 igual a beta 2 igual a beta 3 hasta beta sub k igual a 0. Esa es la hipótesis nula. Fíjense que ahí no está incluido el intercepto. ¿Qué significa eso? Estoy probando si todas las variables que yo incluí en mi modelo, acuérdense, variables, no parámetros, variables, son iguales a 0 al mismo tiempo. Contra que al menos una es diferente de 0. Entonces, el modelo va a ser significativo con que haya evidencia de que una variable que yo incluí sea diferente de 0. Es una prueba medio, como decía un profesor mío de estadística, medio promiscua, porque se va con el que mejor, el que más le conviene. O sea, puedo tener 10 variables, con una que sea significativa, a pesar que las otras 10 no. Él dice significativo, entonces le toca a uno entrar a mirar la significancia individual. Fíjense que eso es lo mismo. La prueba de significancia individual es casi es idéntico a lo que yo hago cuando quiero borrar varias variables al tiempo. Ya no borro todas las variables, solo borro las que no me dieron significativas y lo pruebo. ¿Cómo se hace? Eso sí se los explico aquí fácilmente en palabras y eso se puede ver en Python, se puede implementar también y en R. Eso no es nada del otro mundo. Entonces, ¿cómo se hace? Yo tengo un modelo, digamos, yo tengo el modelo este, y igual a beta 0 más, voy a hacer un poquito largo, beta 1 x1 más beta 2 x2 más beta 3 x3 más beta 4 x4 más el error, ¿correcto? Cuando yo ajusté este modelo, me dio, digamos, que esta señorita y esta señorita no son significativas. ¿Se acuerdan qué es eso? En las pruebas T, el valor P es muy grande. Es decir, no hay evidencia de que la hipótesis nula de que esas betas sean 0. Entonces, tengo evidencia individualmente de que beta 2 y beta 4 no deben ir en el modelo. Los betas son 0. Entonces, yo tengo que plantear esta hipótesis. Hipótesis nula. Beta 2 igual a beta 4 igual a 0 versus la hipótesis alterna que al menos un beta 2 o beta 4, alguna es diferente de 0 o al menos una es diferente de 0. ¿Correcto? ¿Cómo lo pruebo? Entonces, al modelo que está aquí arriba le vamos a llamar modelo full a este. Entonces, este es el modelo full. Esperen que es que me tapa aquí, no me deja escribir. El modelo full. ¿Por qué modelo full? Porque es el modelo que tiene todas las variables. Yo tengo que especificar un modelo restringido, que es el modelo sin las variables que yo quiero probar si se van a borrar. Más beta 3, x3 y más el error. Este se llama modelo restringido. ¿Qué hago después? Con una función que es ANOVA, no me acuerdo exactamente el comando, pero lo tiene ese stats model, ANOVA, le digo que me haga una ANOVA entre el modelo full, creo que él pide primero el modelo restringido, eso no siempre es lo mismo en todos los paquetes, y el modelo full. ¿Qué es lo que él va a comparar ahí realmente? Va a comparar los dos modelos y hace una prueba F, parecida a la significancia global. Entonces, si el valor P de mi F es muy alto, quiere decir que las puedo eliminar, las dos al tiempo. Si el valor P es muy pequeño, cercano, o sea, menor que mi significancia, no las puedo eliminar, como se hace un contrasto de hipótesis. Ahora, ¿cuál es el problema? Aquí son dos, supongan que tienen 4 y les dice no se puede.
porque alguna de esas 4 es significativa. Él no les va a decir cuál es. Entonces, un poco el problema que uno tiene en regresión es que toca, bueno, no me dejó borrar las 4 porque hay una que es significativa. ¿Cuál de esas 4 que aparentemente se pueden borrar es significativa? Entonces uno empieza a tantear y a hacer como grupito. Entonces dice, listo, entonces no borro. La primera impresión, la primero sería no borrar la que tenga el valor P más bajito de todas las no significativas. Entonces, no la borro y voy probando y tengo que empezar a hacer pruebas y pruebas y pruebas de diferentes combinaciones a ver qué es lo que sucede. Y aquí me parece importante recalcarles algo. Hay paquetes, o generalmente los programas manejan 2 tipos de algoritmos, que son los stepwise, que son el que va hacia adelante, es decir, el backward y el forward. Backward es que va agregando variables cada vez y va mirando qué variables va agregando automáticamente el computador. Y backward mete todas las variables y las va sacando a medida que va analizando las significancias para ver cómo queda el modelo. Entonces ustedes dirán, ¿para qué yo quiero hacer esto si el computador me lo hace? Resulta que eso no es muy confiable. ¿Por qué no es muy confiable? Porque dependiendo cuál variable saque yo primero, las cosas cambian. Si yo saco, por ejemplo, primero beta 4 que beta 3 y lo hago el mismo ejercicio beta 3 y después beta 4, puede cambiar completamente. Entonces, el computador tiene que escoger un orden y él va a escoger un orden específico, pero si el orden era diferente, como no está el humano, nadie se dio cuenta y quedó un modelo y no necesariamente es el mejor. Entonces, lo mejor que uno puede hacer cuando hace modelos de regresión lineal es no delegar, puede ayudarse con el computador, pero no delegárselo. El computador también nos ayuda a hacer la prueba, uno mismo, comparar los 2 modelos, a ver si puedo o no borrar las variables y es mucho más confiable que los procesos netamente automáticos. Ujú. Wow, excelente explicación. Esperamos que también haya estado bastante clara para nuestros fellows. Y ahora tenemos a Jessica Gómez y ella pregunta algo bastante interesante y es, en caso de que se tengan valores atípicos, ¿qué test recomiendas para eliminar esos valores? Y por No otro se lado, pueden, perdóname que me interrumpa. sí, adelante. Ojo, ojo, en la regresión lineal es de los pocos métodos estadísticos, por lo menos es el único que yo conozco hasta ahora, no conozco todos obviamente, que no se deben eliminar. O sea, yo no puedo, y les repito, yo no puedo eliminar en regresión observaciones por razones estadísticas. Es decir, acuérdense que lo que afecta a la regresión es, a estos al mínimos cuadrados, es los puntos influyentes. Esos pueden ser atípicos o no atípicos. ¿Listo? Si la razón no es estadística, los puedo eliminar, o sea, porque es un dato corrupto. Ejemplo, son mediciones y la medición salió dañada, porque la teoría me dice que esa observación no debe ir en el análisis, perfecto. Pero si yo no tengo ese respaldo y solo los elimino porque son influyentes, en otras palabras, para que mi modelo funcione, van a pasar 2 cosas. Primero, no se debe hacer porque estoy perdiendo información, aunque unos libres lo dicen, pero lo claro es que estoy perdiendo información. Segundo, te puede pasar que tú quites esas, vuelvas y corras el modelo, revises y te salgan más, hasta llegar al punto que quitaste todos los datos porque te siguen saliendo. Entonces, eso no funciona. Tercero, tampoco es tan fácil encontrarlo porque pueden ser valores atípicos multivariados y eso implica otro tipo de pruebas que aquí no es necesario hacer. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una regresión robusta que es robusta a los puntos influyentes. Y ella misma se encarga de ponderar los pesos de las observaciones, determinar cuáles son atípicos y darles menor peso o darles casi un peso cercano a 0. Pero no es uno como Manuel que lo decide, es el mismo modelo. Esas regresiones hay 2 tipos, se llaman M y MM, pero eso aquí no se va a ver en el curso. De pronto más adelante, si hay tiempo, les puedo contar un poquito. Esas son las que yo trabajo más que todo en astronomía, porque ya se imaginarán, mis datos no hay un punto influyente, es un arbolito Navidad lleno como lucecitas de puntos influyentes. Eso debe ser maravilloso. Ojalá podamos tener esa lección extra de tu parte. Y bueno, la parte número 2 de la pregunta de Jessica Gómez es, si los errores no se distribuyen normalmente, ¿qué tipo de transformación recomendarías sobre estos datos? Eso lo van a ver el sábado. Digamos que los errores, cuando no tanto que no se distribuyan, normalmente toca hacer diferentes tipos de transformaciones. Generalmente hay métodos como el de Box que se los van a explicar el sábado. Hay métodos como la escalera de Tukey. En general lo que buscan esos métodos es volver más simétricas las distribuciones para que se mejore
se pueda obtener mejor información. Pero no es una, como les digo, la receta más común que existe en regresión es calcular el logaritmo natural. Eso creo que lo van a ver también más adelante. Cuando uno hace el logaritmo natural, cambia un poquito la interpretación. Se vuelven tres tipos de modelos. O sea, el que vimos aquí, los que hemos visto, se llaman lineal. El otro se llama loglin, que es, loglin es la y con logaritmo y las descriptivas no, las explicativas no. Y linlog, que es la y sin logaritmos, las explicativas o independientes, alguna con logaritmo. Y log, ambas con logaritmo. Ahí cambia un poquito la interpretación que tienen los betas, hay que saberlos interpretar, pero hay algo que tienen que tener ustedes muy claro siempre. Cuando yo hago una transformación, por ejemplo, en mi variable dependiente, logaritmo, listo, calculé el logaritmo, lo que me va a dar el modelo es el logaritmo de la y, por ejemplo, el logaritmo natural. Y ustedes me dirían, ah, no, pues fácil, yo después saco el antilogaritmo y obtengo el valor. Ahí hay un pequeño truco y es el siguiente. Lo que hace la regresión así normalita es el valor esperado, es la media de mi variable y. Cuando yo digo, si yo fijo estas variables que me da, estoy diciendo, estoy calculando la media de y dado estos valores de mis variables x. Cuando yo cojo el logaritmo de y y lo devuelvo a su, digamos, le hago la exponencial, el modelo me dio el logaritmo y yo saco la exponencial para devolverme a y, ya no obtengo el valor esperado o la media, sino la mediana. Entonces yo tengo que ser muy consciente que estoy obteniendo es una mediana y ya no un valor esperado. ¿Cómo se arregla eso? Hay todo un artículo en una revista estadística donde dice para diferentes transformaciones cómo yo arreglo eso, porque lo que está pasando es que hay un sesgo y hay que corregirlo si uno quiere. No necesariamente está mal dejarlo, es decir, devolverme, pero tengo que ser consciente que lo que estoy obteniendo es la mediana. De acuerdo. Ahora sigamos con la pregunta de Brian David Aroca González. Y él nos pregunta, ¿qué pasa cuando una de las categorías de la variable nivel educativo sí es significativa y otra categoría no? ¿Qué se hace Era con la que no es significativa? Ay, lo que perdón. yo les decía y se los voy a pintar acá. Déjenme ver cómo se los pinto sin matemáticas. Bueno, a ver. Acuérdense, hagámoslo con la variable de educación. Entonces teníamos aquí la variable educación y podía tener era colegio o college, que no es propiamente colegio, era master, ¿cierto? El otro era PhD y el otro no me acuerdo qué era. Mm, mm, Bueno, digamos otra categoría acá, pongámosle otra. Cuando yo construyo mi modelo, digamos que tengo tres observaciones. Vamos a hacer el caso extremo. Entonces, aquí el primer señor, esta es la observación 1, la observación 2 y la observación 3. El primero señor está en colegio, entonces es esta no y esta no. El segundo está haciendo máster, esta no, perdón, esta no, esta sí porque es la del máster. Lo borramos para que quede claro. Entonces, aquí es el 1 y aquí 0. PhD, digamos que está haciendo, no lo está haciendo nadie, entonces es 0, 0, 0. Y aquí la tercera persona está haciendo está estudiando otro nivel de educación o tiene otro nivel de educación. ¿Qué pasa? Yo meto K menos un variables, cualquiera. Yo puedo escoger la que quiera, puedo meter esta y esta, ¿correcto? Metí esas y dejé por fuera PhD. Cuando todas son 0, es decir, cuando esta variable, un caso de esta variable es 0, esta variable es 0 y esta variable es 0, adivinen quién es 1. Él. Esta variable es la que toma 1. Esta variable se vuelve 1. Son variables excluyentes. Entonces, si yo tengo esto, meto tres variables y una de ellas no es significativa, tengo que dejarla de todas maneras. ¿Por qué? Porque si yo digamos que fuera máster, esta es la que no es significativa, pongámoslo en rojo, y yo la quito. Entonces quité esta porque esta no me dio significativa, ¿correcto? Hagamos el mismo ejercicio. College es 0,
y otra es 0. ¿Cuál es la que toma el valor 1? ¿Master o PhD? No tengo ni idea. No puedo determinarlo. Se pierde la referencia, se pierde. Fíjense que aquí, cuando yo quito una, las otras 3, cuando están en valor 0, me explican la que yo no metí. Entonces, en últimas, cuando yo tengo variables categóricas, una variable categórica es no significativa si todas sus categorías incluidas son no significativas. Y es significativa si al menos una de ellas es significativa y no se puede eliminar ninguna categoría. ¿Listo? Bueno, muchachos, listo. Y seguimos con una de nuestras últimas preguntas y la pregunta es de Juan David Ceballos del equipo 169. Y nos dice, Jaime, has mencionado acerca de la regresión robusta. ¿Podrías profundizar un poco más en ese concepto, por favor? Bueno, la regresión robusta, hay varios tipos. Digamos que la que yo trabajo es la que se basa en un método diferente, no es por mínimos cuadrados. Se estima con un método que se llama máxima verosimilitud. ¿Es robusta a qué? Ella tiene supuestos muy parecidos, tiene el supuesto de que no haya autocorrelación, el supuesto de no multicolonialidad, o sea, afecta a la multicolonialidad, que no supone que los errores son normales, no supone que haya heterocedasticidad, aunque es porque utiliza también unos coeficientes de error robustos a eso, y los puntos influyentes no la afectan, porque ella pondera. Básicamente, lo que es cuando se habla de robusta es lo que hablaba alguien que qué pasa cuando uno relaja un supuesto. Estadísticamente, cuando yo relajo un supuesto y creo un modelo que al relajar un supuesto no se ve afectado por la relajación de ese modelo, se vuelve robusto. Entonces, hay, por ejemplo, la regresión M es muy buena, pero tiene el mismo problema de la regresión de mínimos cuadrados, que es robusta a los datos influyentes o atípicos en la variable dependiente, pero en la variable X no. Entonces pasa lo mismo. En esta regresión, en la normalita y en ella, en la de mínimos cuadrados y en esa, si yo tengo un dato dañado que no puedo eliminar, un dato que no hay razones no estadísticas para eliminarlo, se dañó todo. Entonces crearon la regresión MM, que es robusta también en las X. Entonces lo que hacen ellas es no dejarse llevar por los puntos influyentes, y la regresión, digamos, se mantiene a pesar de que pueden haber errores más grandes. ¿Por qué pueden haber errores más grandes? Porque si un punto es influyente, él no lo saca del modelo, le da un menor peso, la recta no va a pasar tan cerca de él, entonces el error va a ser mucho más grande. Y si uno no calcula el R cuadrado con los últimos que han sacado, pues le va a dar un R cuadrado menor porque lo está castigando por esa ponderación que hace. Esos son los métodos de regresión robusta. El modelo, la forma funcional no es lo que cambia en últimas, es la forma como yo estimo mi modelo. Eso es lo que cambia. Bueno, y ahora sí, nuestra última pregunta y al parecer muchos de nuestros fellows están súper deseosos de saber qué libro de estadística o econometría recomendarías para profundizar en modelos, sobre todo para proyección. Listo. Bueno, digamos que en estadística, en la parte de regresión lineal, es lo mismo. Es decir, no es que si yo voy a predecir es una cosa y si voy a explicar es otra. Los supuestos son los mismos. Una cosita que olvidé antes de los regresión robusta, por ejemplo, es que puede llegar a soportar hasta el 50% de los datos con problemas. Es decir, más del 50 no, porque ya los datos no me sirven, pero hasta el 50 lo resisten. Volviendo al tema de los libros, sí tengo. El de Montgomery es muy bueno para diseño de experimentos. En regresión hay dos libros muy buenos, pero tienen que saber álgebra lineal, que son el libro de Montgomery, Introduction to Linear Regression Analysis. Espérense y se los muestro un momentico. Este libro de Montgomery es muy bueno. Aquí se los muestro. Como verán, la regresión es muy bonita, estudienla, es densa. Y el otro libro que es considerado la Biblia de la regresión, no tiene muchas ediciones, es este, pero en este libro sí tienen que saber bastante álgebra lineal. ¿Listo? La razón por la cual les digo que es bueno que aprendan álgebra lineal para entender estos libros es porque cuando ustedes ya se meten a fondo en la regresión lineal, uno, lo que les decía, uno ya no escribe beta 1 por x1 más beta 2 por x2, porque eso tiene un problema y es que a medida que yo meto, algunos de ustedes habrán visto, los que se han leído
los cursos básicos de regresión que se hacen las estimaciones consumatorias. Cada vez que yo agrego una variable, la fórmula cambia. Entonces se vuelve muy cansón. En cambio, cuando yo manejo matrices y lo trabajo en forma matricial, siempre se estiman igual, porque la matriz, no importa de qué tamaño sea, siempre es la misma. Entonces, estos dos libros son muy buenos, el que les digo, el Montgomery, que se llama Linear Regression Analysis, y el de Draper y Smith, que se llama Applied Regression Analysis. ¿Listo? Este es De- viejito. Este Ujú. libro, como les digo, creo que es la segunda o tercera edición y no hay más ediciones, las reimprimen. Ya saben, muchachos, y de pronto, entonces, ahorita podemos darles los nombres de estos dos libros en los chats para que los puedan averiguar. Y entonces eso sería todo. Nos pasamos también otros 2 minutitos, pero agradecemos demasiado a nuestro TA Jaime por todas sus explicaciones y por toda su paciencia con nosotros, porque estos temas, muchachos, no se preocupen, no son fáciles. Entonces ahora sí, nos vamos a descansar, merecido descanso, y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, Jaime, nuevamente. No, con gusto y no le tengan miedo a esto. Yo sé que esto puede sonar muy denso, muy complicado, pero cójanle el gusto, es una herramienta muy poderosa. Desafortunadamente es tan poderosa que se usa mucho y se olvidan los conceptos básicos y ha sido muy mal utilizada. Pero es muy bonita y el que quiera, pues, o me necesite, si necesitan aclaraciones, me pueden escribir en los que yo les pueda ayudar con mucho gusto. Muchísimas gracias, Jaime, nuevamente. Y muchachos, ya saben, cualquier cosa, todos sus TAs, especialmente Jaime, en esta área, están dispuestos a ayudarles. Así que no sean tímidos. Feliz noche, nos vemos mañana. Descansen. Chao, feliz noche, que descansen.